Hola chicos, buenas tardes. Soy la maestra Karina Gutiérrez Torres. Imparto la materia de Fundamentos de Enfermería del primer semestre sección F en la Escuela de Estudios Técnicos de Enfermería. Este es un pequeño video de lo que vimos en el social. El primer tema que vimos fue exploración física, que es un conjunto de maniobras que nosotros vamos a realizar. ¿Para qué? Pues para obtener la información sobre el estado de salud de la persona, del paciente que está yendo en ese momento a pedir la atención. Y dentro de las exploraciones físicas tenemos varias formas de explorar. La primera es la inspección, que es el examen que se hace por medio de la vista. Para nosotros tener más certera la información, debemos de tener tres cosas muy importantes para la inspección. Primero, tener una buena luz. Al momento de estar inspeccionando debe de estar mi consultorio, el área donde yo esté, con buena luz. Debe el paciente tener una posición correcta y la atención que tengamos debe estar concentrada y penetrante hacia el paciente. Al momento de explorar nosotros, de inspeccionar, debemos de analizar cómo es la actitud, la postura y la posición de mi paciente, cuál es la complexión de mi paciente. También tengo que ver la estatura, ¿sí? Cómo camina, cuál es la marcha que tiene mi paciente y inspeccionar cómo tiene esa piel. Voy a ver si tiene alguna cicatriz, si tiene alguna herida, si tiene algunas petequias, etc. Otro método de exploración es la palpación. Este método es donde utilizamos el sentido del tacto. Puede ser palpación directa o palpación indirecta. Esto lo hacemos para nosotros sentir alguna masa, algún absceso que no sea propio del cuerpo. La percusión es golpear suavemente alguna superficie del cuerpo. ¿Para qué? Pues para obtener sonidos y que nosotros permitamos reconocer cómo es el estado físico del órgano, ¿sí? Aquí les puse una imagen de referencia a cómo debemos tener la percusión cuando hablamos de la percusión digital. La auscultación es el método de exploración donde nosotros aplicamos el sentido del oído y recogemos todos aquellos sonidos o ruidos que produce algún órgano de nuestro cuerpo. Aquí vamos a tener dos formas de auscultar. La forma directa, que es la inmediata, que se aplica, como ven ustedes en el dibujo, en la imagen, se aplica directamente a la oreja. Ejercemos cierta presión sobre el cuerpo del paciente, pero entre el cuerpo del paciente y mi oído, mi oreja, voy a colocar un paño, ¿sí? No va a requerir instrumental y ahí vamos a obtener ruidos intensos y puros. En la auscultación indirecta, que es la inmediata, vamos a realizar esta exploración con ayuda del estetoscopio. Vamos a tener mucho mayor ventajas porque vamos a maximizar y a clarificar el ruido que deseemos escuchar. Otro tema que vimos fueron las posiciones corporales, que son todas aquellas posturas o posiciones que el paciente adopta tanto en cama, en silla de ruedas, en la mesa de exploración, que nos va a facilitar a nosotros como enfermeros la exploración de ellos mismos del paciente. Vamos a aplicar tratamiento, a prevenir lesiones si el paciente está inmovilizado y también para darle comodidad al paciente cuando esté encamado. Una posición es la posición erguida. Esta posición debe de ir, la alineación debe ser de segmentos corporales en el sentido vertical. Sus extremidades deben de estar a los lados, como lo muestro en el dibujo de referencia. Las manos deben de estar en pronación, la cabeza debe estar recta y los pies deben estar dirigidos hacia adelante, ligeramente separados. La posición sedente el paciente debe estar sentado en una silla o en una cama con el tronco en posición vertical, como lo muestra en la imagen. Sus extremidades las vamos a apoyar sobre un plano resistente. La posición Fowler, el paciente está sentado en la cama, vamos a elevarle la cabecera a 45 grados y vamos a flexionar ligeramente las extremidades inferiores, ¿sí?
La posición semi-Fowler, el paciente va a estar con elevación a la cabecera de 30 grados y igualmente sus extremidades inferiores van a estar sostenidas sobre alguna base firme o sobre una almohada. En la posición dorsal, con piernas elevadas como se muestra en el dibujo, el paciente va a estar en decúbito dorsal o supino, pero va a tener elevadas las extremidades inferiores sobre alguna cama, sobre alguna almohada, o sobre la piecera de la cama. La posición de cúbito dorsal o supino, el paciente va a estar acostado sobre su región posterior, las extremidades van a estar a los lados del cuerpo y las inferiores van a estar ligeramente flexionadas. En la posición dorso-sacra, el paciente va a estar en decúbito dorsal o supina, las rodillas van a estar separados y los pies van a estar apoyados sobre un plano resistente. Puede ser una camilla, puede ser la misma cama. En la posición de ginecología o litotomía, el paciente va a estar en decúbito dorsal, la región glútea va a estar apoyada sobre el borde de la mesa de exploración y sus extremidades inferiores van a estar flexionadas y separadas por medio de las pierneras, donde las va a descansar la paciente. En la posición Rosier, el paciente igualmente sigue en decúbito dorsal, va a tener una almohada por debajo de los hombros. ¿Para qué? Pues para producir que el cuello se hiperextienda. Posición Trendelenburg. Esta posición el paciente sigue estando en decúbito dorsal, pero la piecera va a estar elevada de 30 a 45 grados, o sea que la cabeza va a estar más abajo que los pies y esto favorece el retorno venoso. En la posición prona o ventral, el paciente va a estar acostado sobre la región anterior del cuerpo, la cabeza va a estar de lado y sus extremidades van a estar a los lados del cuerpo y las inferiores van a estar extendidas. Esta posición se usa mucho en pacientes que tienen problemas respiratorios y eso ayuda a hiperventilar. La posición de cúbito lateral, el paciente se encuentra acostado sobre el lado, puede ser derecho, puede ser izquierdo. Sus extremidades superiores van a tener ligera flexión y la inferior del lado opuesto va a estar ligeramente flexionada sobre la otra. En la posición Sims, el paciente va a estar en decúbito lateral izquierdo con extremidades superiores ligeramente flexionadas, como los muestra en la imagen de referencia, y la extremidad inferior izquierda va a estar flexionada y la derecha va a estar hasta tocar el abdomen. La posición genupectoral, esta es a partir de la posición prona, solamente que aquí el paciente va a descansar sobre sus brazos y rodillas y la cabeza va a estar de lado. Otro tema que vimos son las necesidades alimenticias. Es todo lo que el paciente o el ser humano necesita para sobrevivir. ¿Y que necesita para sobrevivir? Pues necesita alimentos. Estos alimentos van a incluir agua, leche, frutas, verduras, granos y carnes. Todo esto son artículos que necesitamos para que el cuerpo humano se desarrolle normalmente y pueda sobrevivir. La sonda nasogástrica es un tubo de plástico que es flexible, lo vamos a encontrar de diferentes calibres, de diferentes longitudes. Va a llevar alimentos, puede llevar medicamentos también, desde la nariz hasta el estómago. Y esto nos va a permitir aportarle a la persona calorías extra que necesite. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la aplicación o de la colocación de sonda nasogástrica? Pues primero, administrar alimentación enteral como una alternativa de alimentación. Vamos también a administrar medicamentos cuando la vía oral sea imposible de utilizar. Vamos a prevenir aspiraciones en pacientes que tengan alterado el nivel de conciencia. Todos los pacientes que encontramos intubados, que encontramos sedados, se les debe de colocar esta sonda. Vamos a realizar un lavado gástrico en caso de que el paciente llegue con alguna intoxicación de medicamentos. ¿Y cómo la vamos a medir? Pues bueno, vamos a colocar la sonda nasogástrica. Primero, antes de colocarla, debemos medirla del ángulo de la nariz al lóbulo de la oreja y a la apófisis sifoide. Recuerden bien de hacerlo con la mano dominante y nunca tocar la sonda
al cuerpo del paciente porque esta sonda está estéril. Las necesidades de eliminación es la necesidad que tiene el organismo de deshacerse de las sustancias que perjudican o que son inútiles a nuestro metabolismo. Algunas excreciones que produce el cuerpo son pues las heces, la transpiración, la orina, la respiración pulmonar y en mujeres la menstruación. También vimos los tipos de enemas. Es un procedimiento que va a ser para introducir algún líquido tanto en el recto o en el colon a través del ano. Se va a llevar a cabo por razones tanto médicas, alguna razón de higiene, para fines diagnósticos o terapias alternativas. Otro método de eliminación también lo utilizamos mucho en el hospital, que es la colocación de sonda urinaria. Este es un catéter que se inserta en el uretre, en la uretra, perdón, para llegar hasta la vejiga. Puede ser la sonda de látex, de poliuretano, de silicona, ¿sí? Y esto permite que el paciente pueda drenar toda la orina que tiene en la vejiga y así pueda ser recolectada. Tenemos que tener mucha vigilancia al momento de insuflar el globo, checar y vigilar muy bien cuántos mililitros nos pide esa sonda. Recuerden que dependiendo del calibre son los mililitros que yo voy a insuflar en esa sonda. Otro tema que vimos fue las necesidades de líquidos y electrolitos. Los líquidos pues van a realizar una función muy importante en el organismo, desde transportar oxígeno, transportar nutrientes, eliminar los desechos, conservar el ambiente tanto físico y químico que estén estables en nuestro cuerpo. Al nosotros tener un equilibrio del agua, lo vamos a controlar en todo lo que ingresamos y lo que eliminamos. Recuerden que todo lo que ingresamos es por medio de los líquidos y por medio también de los alimentos que consumimos. El agua es esencial para la vida, para cualquier ser humano, y aproximadamente el 60% de nuestro peso corporal es de agua, ¿sí? Entonces, esto siempre y cuando sea en un hombre adulto. Recuerden que varía en las edades, varía el porcentaje del agua. Y dentro del agua de nuestro cuerpo se mantienen dos compartimentos, que son los intracelulares y los extracelulares. En los intracelulares vamos a encontrar todo el agua que está dentro de la célula de nuestro cuerpo, y en la extracelular vamos a encontrar todo el líquido intravascular, o sea, todo el agua que está dentro de nuestros vasos sanguíneos, y el líquido intersticial es el agua que existe entre las células. Este es un pequeño repaso de lo que vimos. Espero que les sirva para su examen y les deseo mucha suerte. Muchas gracias.